Lunes, finanzas para todos. Hay que iniciar esta semana con tendencia positiva y recibimos aquí en el estudio a Roberto Arechederra Pacheco, secretario de Desarrollo Económico en Jalisco y especialista en temas financieros. Mi estimado. Estimado David, muy buenos días a todo el auditorio. Fíjate, David, que me preguntaron el otro día unos chavos, me dice, oye, sí, Roberto, ¿cuándo es factible ya independizarme, dejar el nido, dejar la casa de mis padres e irme a vivir independientemente? Y eso me hizo preparar el comentario del día de hoy porque creo que hay varias situaciones que hay que analizar antes de que un chavo pueda tomar la decisión de salirse del nido. Y lo primero es entender cuáles son los gastos que implica el hacer esta migración. Pasar de vivir en casa de tus padres a vivir ya de manera independiente. Y lo primero que probablemente tengas que hacer es rentar un departamento, una casa o un lugar donde vivir. Esto lo puedes hacer en conjunto con otros compañeros, compañeras o tan solo tú, pero al final del camino es un gasto que vas a empezar a tener que probablemente antes no tenías. Además, el rentar un lugar no solo implica que pagues la renta mes con mes, te van a pedir entre 1 y 2 meses de depósito para poder hacerte la renta. Entonces es muy probable que el primer mes en el que hagas esa migración tengas que pagar hasta 3 meses de renta de un solo jalón. Evidentemente, si vives con roomies o tienes más gente con la que vayas a compartir la habitación, pues eso se tendrá que disminuirse o prorratearse entre estas personas. Pero también algo que debes de considerar es que tienes que pagar pues algunas cosas muy necesarias. El internet muy probablemente lo tengas que pagar, el teléfono, el agua, la luz, y dependiendo del lugar a donde vayas a vivir tendrás que pagar o no un mantenimiento. Pero al final del camino habrá cosas a las que les tengas que invertir para poder tener un nivel de vida digno, y eso lo debes de considerar en tu presupuesto para tomar esta importante decisión. Y no dejemos de lado que también necesitarás alimentarte, y eso significa que tendrás que pagar pues todo lo que se requiere para poder cocinar, y la primera despensa pues se torna bastante interesante porque hoy muy probablemente te topes que en casa de tus papás pues tienes prácticamente de todo. Y ejemplo, si quieres una servilleta, ahí seguramente habrá servilletas, pero cuando te mudes por tu cuenta, para tener una servilleta habrás tenido que primero ir al supermercado y comprarlas para que tengas en casa. Servilletas, palillos, sal, salsas, todo lo que necesites. Pero el mensaje aquí y la recomendación es que hagas una lista de las cosas que requieres y que vayas, si ya tomaste la decisión de independizarte, comprando esa despensa poco a poco, porque la primera puede ser un gasto sumamente importante, y que vayas comprándolo conforme vayas necesitando y vayas nutriendo tu despensa de forma que lo hagas sin incurrir en un gasto muy abultado. Y recuerda, la renta que pagas, lo deseable es que no vaya más allá del 30% de tus ingresos. En otras palabras, si tú ganas, voy a decir una cantidad al aire, 10,000 pesos al mes, pues tu renta deseablemente no deberá pasar los 3,000 pesos mensuales. Oye, eso está difícil, Roberto, porque las rentas están muy elevadas. Bueno, pues es parte de los retos que se tienen al momento de tomar una decisión como independizarse. Y también pues debes de tomar en cuenta que vas a incurrir en gastos adicionales, como ya comenté, como todo lo que son las necesidades básicas de agua, luz, teléfono, internet, etcétera, probablemente algún mantenimiento, gastos de comida, gasolina, bla, bla, bla. Así que toma en cuenta todo esto, haz un presupuesto, y antes de tomar la decisión de querer pasar a ese deseable paso de la libertad, también debes de considerar la parte financiera, y sobre todo te aconsejo que no dejes de lado el seguir ahorrando para tu futuro, seguir ahorrando para las necesidades que vayas teniendo, y con todo esto en consideración, toma lo que tú consideres es la mejor decisión para el momento de tu vida. Yo en lo particular, financieramente hablando, a nadie le aconsejaría salirse de casa a sus papás si está teniendo una vida cómoda y una vida en familia. Sin embargo, pues la decisión será tuya. Aquí están estas recomendaciones, querido David. Y sobre todo si hacemos un análisis, porque las rentas, digamos, más baratonas encontramos en algunos puntos de la ciudad, oscilan entre los 9 y los 12,000 pesos. ¿Cuánto entonces tendrían que estar ganando y qué gastos tendrían que prescindir para poder
aventarse de ahí, dar ese paso. Pues sí, fíjate, definitivamente, David, el tener para poder hacer frente a un pago de 10,000 pesos, 15,000 pesos de renta, para que eso sea tan solo el 30%, pues estás hablando de sueldos ya de 30,000, 40,000 pesos, que no son tan sencillos de ganar, pero sí hay gente que los está obteniendo. Ahora, esto también se disminuye si haces un pool. Si tienes una casa o un depa de 2 recámaras, pues puedes compartir micha y micha con otra persona y que te permita reducir los gastos. Sin embargo, mucha gente cree que al independizarse, pues ya va a tener la libertad que hoy por hoy no tiene viviendo en casa de sus padres, pero también tiene sus retos compartir habitación con un roomie, porque significa ponerse de acuerdo en qué es de uno, qué es del otro, a veces en los horarios, a veces en temas de orden, cuándo puedes tener visita, cuándo no puedes tener visita, si el otro trabaja hasta deshoras y entonces te despierta. En fin, hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de tomar la decisión, porque suena fácil, suena como en el deseo así de, ay, me voy a independizar, suena muy bien, pero a la hora de los trancazos hay que tomar en cuenta muchas cosas. Si analizamos la cultura del mexicano, ¿en qué países esto ya, bueno, sabemos que aquí ya es una realidad, pero este modelo, ¿de dónde lo toman los mexicanos? Mira, a nivel internacional, tradicionalmente a la hora de que los chavos van a la universidad, en muchos lados, por ejemplo Estados Unidos, en el mismo Europa, las universidades a las que quieren ir dependen o están en distintas partes del país. También así sucede en México. Mucha gente, por ejemplo, de Sinaloa, de Sonora, viene a Guadalajara para estudiar y de Guadalajara se van a Monterrey o a Ciudad de México para estudiar alguna carrera que identifican que tiene más prestigio en otras ciudades. En Estados Unidos es lo mismo y tienden a salirse de casa pues alrededor de los 18 a 20 años, primero para ir a estudiar y después porque en esa ciudad que estudiaron hacen sus prácticas profesionales y les ofrecen con mucha probabilidad y frecuencia un trabajo que les hace ya establecerse ahí. Y entonces una vez que empiezan a ganar dinero, pues evidentemente hacen la migración hacia independencia, pero eso pues significa que verdaderamente hay que invertirle un ratito a poder ser independiente. Y de ahí nace esa tradición en el sentido de ir a buscar primero la educación de alto nivel que se desea y después el trabajo que uno consigue estando estudiando. Mi estimado, como siempre, muchas gracias. El gurú de las finanzas, ¿dónde te pueden contactar? Muchas gracias, David. En Aldea Financiera, ahí los espero. Ahí en Instagram, en TikTok y particularmente en YouTube con muchos contenidos. Y en esta red nueva que también les invito a que visiten en Instagram, que se llama El Gurú de las Finanzas, donde encontrarán algunos consejos muy importantes para tu vida financiera, porque deseamos que mejores en tu vida, que mejores tus finanzas, porque recuerda que cuesta más no saber, querido David. Ahí lo tienen, como siempre. Gracias y semana con tendencia positiva. Una semana con tendencia positiva. Hasta el próximo lunes, primero Dios. Que así sea. Vamos a la pausa y regresamos.